Señores, ya estamos aquí de vuelta en las mañanas del 56. ¿A quién fue que enfocaron por fin? Y ya estamos con nuestro segundo invitado, pero no menos importante, el licenciado Yuri Rodríguez, quien es miembro del Comité Central. Señores, un ejemplo de que el PLD se está renovando porque es joven. Porque aquí la crítica nacional... Entró fue ahora como miembro del Comité Central. Sí. Miembro del Comité Central con apenas 26 años. Bienvenido, Yuri. Gracias. Eso es histórico. Yo creo que usted es el primero. Yo no conozco a más nadie porque ahí son muy viejolos para llegar a ser miembro del Comité Central. No, Ese es un requisito sine qua non. No, yo creo que el partido está en un proceso ahora de profunda renovación, de transformación, y esto está dando oportunidades a los jóvenes, y yo creo que yo soy ejemplo de esa realidad. Yuri, para empezar con la entrevista, nos gustaría saber, ¿tienes aspiraciones a ser el presidente de la juventud del PLD? Sí. Háblanos de ese proyecto. Mira, yo creo que el partido necesita en la juventud una persona capaz de dialogar con todos los sectores de la sociedad, principalmente con los sectores que generaron la salida del poder del partido en el 5 de julio del año pasado, ¿no? Y esos sectores principalmente son las capas medias de la sociedad dominicana, que fue precisamente lo que el PLD generó o amplió en sus gobiernos. Yo creo que primero ese perfil tiene que estar claro, ¿no? ¿Cuál es el perfil realmente? ¿Cuál es la expectativa de la sociedad dominicana frente a las personas que van a dirigir el Partido de la Liberación Dominicana? Y ese es un eje social, ¿no? Trabajaríamos en dos ejes. Luego hay un eje que es el eje político o partidario, más bien, de reestructuración de la juventud. Y lo que nosotros planteamos es que llevemos la juventud hacia el territorio, ¿no? Que generemos directivas de la juventud del PLD en todos los municipios y distritos municipales, pero que esas directivas sean electas democráticamente por los jóvenes debidamente inscritos en esas demarcaciones. ¿Cuándo se harán esas elecciones? Esas elecciones son el próximo 9 de mayo. Domingo 9 de mayo se seleccionarán los titulares y las titulares de las secretarías. ¿A qué circunscripción pertenece? Yo soy de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Ahí es la que están los riquitos. ¿Eh? No es la que están los riquitos ahí. No. Dije que la circunscripción de los ricos. No. Ciertamente está más desarrollada, pero yo creo que eso viene por términos históricos, ¿no? Solamente con ver que el Palacio Nacional de la República se encuentra en esa circunscripción, pues entonces genera un dinamismo económico que es propio de todos los factores que se vinculan en esa circunscripción. ¿Cuántos intermedios hay ahí en esa circunscripción? Bueno, centenar. ¿Cómo? Centenar de intermedios, claro que sí. Pero ya bajó después de la división. No, se hizo... Tremendo, ¿eh? Se hizo una validación de los presidentes del comité de base. Yo, por ejemplo, pertenezco al comité intermedio 16 de agosto E, y entonces se hizo una validación de los presidentes del comité de base y de los presidentes de intermedios, ¿no? Entonces los presidentes intermedios que decidieron salir del partido, pues fueron sustituidos por otros compañeros que o eran secretarios de organización o secretario electoral de ese propio intermedio. Okay. ¿Cómo inicia Yuri Rodríguez en el Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, yo soy de una tercera generación PLDista. Ay, papá. Sí, mi abuelo fue dirigente del partido y prácticamente fundador del partido. Él se vinculó a la dirigencia media en Santo Domingo Este, estuvo en el comité intermedio Celia Sánchez y luego fue el secretario de organización del comité intermedio Simón Orozco. Y a partir de ahí, pues mi papá también ingresa al partido en los años 90 y pues yo nací básicamente en el PLD. ¿Eres hijo de PLDistas? Yo soy hijo de PLDistas que son bochistas. Y entonces, sí y entonces mi abuelo me formó en el bochismo. Mi educación básica no solamente fue en el colegio, sino que también todas las tardes cuando yo llegaba, pues caminaba con mi abuelo hablando del bochismo, ¿no? Me formó en el bochismo, leía los libros con él, inducidos, ¿verdad? Sí. Y entonces, pues a partir de ahí, la decisión era muy clara de ser PLDista, ¿verdad? Okay. Y entonces, pues he seguido una tradición familiar que la asumo como propia. ¿Pasaste por los círculos de estudio?
No, ya a mi edad, cuando yo ingresé al partido, ya los círculos de estudios se habían descontinuado, por así decirlo. Un gran error de PLD. Me parece que los círculos de estudios, los últimos, fueron en el año 99, antes de la masificación del partido. Ok. Yuri. Tenemos una llamada antes de la siguiente pregunta. Buenos días. Buenos días, Felipe Valdés. Felipe Valdés. Bájame Hijo. ese volumen ahí. Sí, Ah. lo que saludar la presencia de nuestro invitado, Gracias. un joven Gracias, pujante. Quería preguntarle, lo que ha permeado la dirección de la juventud de los diferentes partidos es que son viejos los que la dirigen. Y quisiera saber, de usted llegar sería una innovación importante. Entonces quería preguntarle si en este proceso que está contemplando el PD se va a pasar un filtro que las direcciones o los encargados de la juventud que salgan no excedan los 35 años como es la política de juventud. Efectivamente. Gracias, FIFO, por la llamada. Efectivamente. En mi caso yo tengo 26 años. ¿Qué quiere decir eso? Muchacho. De yo ser electo, estaría hasta el 2025. Todavía en el 2025 yo voy a tener 30 años. Sí. Entonces voy joven a estar todavía. dentro del rango de la edad. Y es muy importante que el partido sea enfático en eso, de que quien se elija para la Secretaría de la Juventud ingrese y salga dentro del rango de la edad que De la edad establece la ley de requerida. juventud, ¿no? Entonces, no, evidentemente habrán márgenes de participación que tienen que estar dentro de la ley. Lógico. Esas directivas de municipios y distritos municipales tienen que ser acogidas por jóvenes, pero jóvenes reales, en términos de edad, Sí. que puedan representar el partido, porque eso también da una señal de transparencia y de cumplimiento de la ley. ¿Por cuántos años es que se eligen? 4 años. 4 Los años. titulares de la Secretaría, Ok. 4 años. En mi caso, solamente aspiro a un periodo. A pesar de que pudiera aspirar a un segundo periodo, porque estaré dentro de los 35 años en un posible segundo periodo, sin embargo, en nuestro país se da una particularidad, y es que aunque la ley de juventud la establece hasta los 35 años, internacionalmente, si lo vemos desde la Unión Europea, por ejemplo, o en Sudamérica, la juventud llega hasta los 29, legalmente. Así Legalmente. Después de tú pasaste de 30, Sí, correcto. es la tercera edad. Correcto. Tal vez no la tercera, pero ya en una madurez. Hay otro tipo de intereses, ¿no? Otro tipo de valoraciones para la vida. Y entonces, pues, en ese sentido, nosotros estaremos todavía en el rango de edad, tanto en nuestro país como en los márgenes internacionales. Supongamos que Yuri Rodríguez llega a ser secretario de la juventud, gana la presidencia de la juventud del PLD. ¿Qué puede esperar la juventud PLDista en cuanto a la reestructuración, renovación? O sea, ¿cuáles planes tú tienes Sí. una vez seas que así esperamos secretario. que sea Sí, secretario secretario. de la juventud? Primero, nosotros queremos dotar la juventud del partido de una identidad y queremos que sea una juventud bochista, más que PLDista. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eso otorgaría a la juventud del partido un sentido de pertenencia, como ocurre en España con las juventudes socialistas o las juventudes populares. Nosotros tenemos que ser ya juventudes bochistas, primero. En planes específicos, ya le comentaba lo de la juventud en el territorio, para generar una estructura en todos los municipios y distritos municipales. Segundo, nosotros necesitamos métodos de captación de nuevos jóvenes. ¿Por qué? Porque apenas el 2% de los presidentes de comité de base del PLD tienen menos de 40 años. Quiere decir que el partido urgentemente necesita de jóvenes formalizados en el partido. Ok. ¿Qué nosotros hemos identificado? Bueno, la creación de la primera escuela de debate juvenil de un partido político en la República Dominicana, que no solamente va a servir como formación o captación de jóvenes, sino que nos va a servir a nosotros también para fidelizar a esos jóvenes y que asuman causas partidarias. Usted mencionaba los círculos de estudio. Imagínese esa escuela de debate juvenil como una especie de círculo de estudio del siglo XXI. Menos hermética, más flexible, pero Sí. que realmente nos va a permitir a nosotros poder formar a esos jóvenes que ingresan al partido. Otro plan importante es el programa de liderazgo y mentoría, en el que la primera orientación política que van a recibir los jóvenes va a ser de parte de los miembros del Comité Central y Comité Político de su demarcación. Porque ¿qué nos va a permitir eso? Que esos jóvenes puedan aprender de la experiencia que tienen esos miembros del Comité Político y del Comité Central. Pero también va a permitir una reconexión de la alta dirigencia del partido con la base juvenil.
Así. que han creado una especie de desafección o desconfianza, por así decirlo, frente a la alta dirigencia del PLD. Y es de suma importancia que podamos aprovechar la experiencia de los que ya han ganado más de 4, 5, 6 procesos electorales y que esos jóvenes lo puedan aprovechar. También nosotros queremos crear el primer voluntariado político de un partido. ¿Por qué? Porque aquí hay voluntariado de acción empresarial, de acción social, voluntariado medioambiental, Sí. pero no hay un voluntariado político real. No. Nosotros queremos que también eso funcione como un método de captación de nuevos jóvenes, en el que los jóvenes en sus demarcaciones puedan asumir causas particulares, como protección animal, defensa del medio ambiente, la promoción del arte urbano, el deporte, que es de suma importancia. De suma importancia. Y por eso nosotros como Secretaría de la Juventud pretendemos trabajar de forma transversal a todas las secretarías del partido. ¿Cuántos están corriendo para la misma posición dentro de tu circunscripción? No, es a nivel nacional. Entonces... Sí, pero lo que te pueden hacer más ronchas son los que... No, Son los que están en tu circunscripción. Somos los que más estamos, es la secretaría donde más aspirantes hay, me parece que somos 8. Ajá. 8 candidatos. 8 candidatos. ¿Y cómo tú estás ahí, en ese grupito? Vamos bien, ¿Van bien? vamos bien, vamos bien, vamos bien. ¿Cómo tú ves la aplicación de políticas públicas del actual gobierno en la República Dominicana? Bueno, yo creo que hay una ausencia de aplicación de políticas públicas Ay, papá. en la sociedad dominicana por parte de la actual gestión gubernamental. Nosotros no estamos viendo, hemos visto muchos anuncios, muchos planes, pero no estamos viendo una ejecución real de esos supuestos planes, o inclusive del propio plan de gobierno que se había establecido. Y eso quiere decir que va a haber una especie de actuación por reacción de parte de la sociedad, porque realmente no se está controlando absolutamente nada. No se ha dado una explicación clara de por qué la inflación está subiendo. No se ha dado una explicación clara de por qué los productos de la canasta básica familiar están subiendo. No se ha dado una explicación clara de la fórmula de hito, de la gasolina. No se ha dado una explicación clara de lo que realmente se va a hacer con el tema, por ejemplo, de la seguridad ciudadana, que es uno de los principales factores que más preocupan a nuestra sociedad. Vimos que se lanzó una especie de plan que tiene una serie de falencias graves en procedimiento, y luego se hizo una comisión de notables que nada saben del tema, ¿no? Que son respetables, que son personas que nosotros valoramos en términos profesionales, pero que realmente en términos técnicos no tienen las competencias necesarias como para poder hacer un plan de seguridad ciudadana, ¿no? ¿Y por qué le digo esto? Porque la pandemia ha generado desempleo. Sí, El desempleo genera delincuencia. así Y es. si nosotros no sabemos cuáles son las causas de las consecuencias, no vamos a saber realmente cómo aplicar políticas públicas que puedan subsanar el problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la juventud, parece que ese ministerio no existe. No existe. Vimos que hubo un escándalo con apenas 6, 7 meses de la ex ministra. Eso no se menciona. Y de la actual ministra ni siquiera sabemos, ¿no? Entonces, ¿por qué yo digo esto? Porque la juventud ha sido el segmento poblacional más afectado en términos emocionales, pero también en términos económicos por la pandemia. Y si nosotros no actuamos rápidamente, seremos una generación prácticamente perdida. ¿Qué opinión te merece la aplicación de la ley de partidos políticos en el caso de la cuota de la juventud? ¿Cómo quedó eso representado? ¿Cómo crees cómo quedó eso representado en el Partido de la Liberación Dominicana? Mira, los jóvenes del Partido de la Liberación Dominicana que compitieron en las pasadas elecciones, no ahora para el Comité Central, digo en las elecciones En las elecciones municipales generales. o congresuales, sobrepasaron con creces ese 10% de la cuota de la juventud. Yo creo que nosotros como jóvenes estamos en toda la capacidad de demostrar que una cuota no define nuestra capacidad, ¿no? Y yo creo que realmente es un paso correcto, fue un paso que abrió participación, ciertamente, pero yo creo que los jóvenes, esta es la generación más formada. Lo único que es la generación con menos oportunidades. Con menos oportunidades, pero es la generación más formada. Y nosotros debemos de demostrarle a la sociedad que estamos en capacidad de poder acceder a los puestos de decisión. Porque a los más experimentados nadie les regaló nada. ¿No tienen que recorrer el país ustedes para proyectarse? Sí, claro, claro. Pues, por ejemplo, te conocen en Santiago, en San Francisco de Macorís, en Nosotros Samaná. hemos estado recorriendo todas las provincias del país. Ok. Desde hace ya aproximadamente 2 semanas
Estamos haciendo por lo menos una provincia al día para que los compañeros... Están en una campaña permanente. Sí. Y eso ustedes lo hacen por tierra o por aire, porque hay un candidato, hay un No, por candidato, tierra, el candidato por tierra. presidencial que no se baja de un helicóptero. Por tierra, pero ahí se puede ver realmente cuál es el dinamismo del PLD ahora mismo, que está trabajando en diversas vertientes. Primero, los aspirantes a las secretarías. Segundo, el secretario general haciendo asambleas también provinciales. Y tercero, los compañeros y compañeras que quieren aspirar a la presidencia de la República, que se han activado para concitar el apoyo de los compañeros del partido. ¿Cómo está la aceptación cuando usted sale a la calle con un PLD que salió desacreditado del poder? Es una situación compleja, Sí. porque el actual gobierno ha generado un desencanto constante que va a ir en aumento. Sin embargo, nuestro partido debe saber, nuestros compañeros y compañeras deben saber que todavía la gente no nos ve a nosotros como la otra opción, Ay, papá, Muy coherente. como la otra opción. eso me gusta. Entonces, Por es- eso que se es- necesita jóvenes aquí. Es importante que nosotros en las secretarías ahora podamos asumir perfiles que tengan capacidad de ser interlocutores con la sociedad, para nosotros ir variando poco a poco la percepción que tiene la sociedad sobre el PLD. Porque en política la realidad no es la realidad, sino lo que la gente percibe de ella. No es verdad que el PLD es un partido corrupto, no es verdad que el PLD es un partido inmoral o deshonesto. Ciertamente hubo algunas personas que actuaron de forma Igual que incorrecta. en este gobierno. Igual que como En todos. ocurre hasta en las mejores En familias. todas, hasta en las iglesias. Correcto, Pero- hasta en las No me iglesias. lo diga. Pero yo creo que el PLD debe enfocarse en tener perfiles válidos que puedan ir generando una percepción favorable para ese partido. Bueno, con su permiso vamos a una pausa. No se muevan de ahí porque esta conversación está muy buena y muy fresca. Quédense con nosotros. Señores, está... Usted oyó que dijeron Nolasco. Hay que arreglarlo en el aire, aquí, hay que corregirlo en el aire. Estoy aprendiendo del maestro. Sí, Yuri. Señores, estamos conversando con Yuri Enrique, que aspira a dirigir los destinos de la Secretaría de la Juventud de su partido, el de la Liberación Dominicana. Me gustaría saber qué tiempo tiene ya iniciada la campaña. La campaña en la que usted está, De ¿desde las cuándo se inició? secretarías. Sí, bueno, inmediatamente concluyó el 9º Congreso, José Joaquín Vidó Medina, pues entonces ahí se dio apertura a los perfiles pues, que iban a participar en la Secretaría, eso aproximadamente hace un mes o un poco menos, y entonces pues ahí comenzamos ya a hacer la campaña. Magnífico. ¿Qué está haciendo el PLD para que la gente pueda tomarlo como una opción del poder para el 2024? Sí, el PLD primero está en un plan de reestructuración. El partido no se movilizaba como se está movilizando ahora hace más de una década. En términos orgánicos institucionales. Porque ser gobierno, pues, nos ocupaba la mayoría del tiempo, ¿no? Entonces no había realmente un plan esquematizado para ocuparse, no preocuparse, sino ocuparse del funcionamiento orgánico del partido. Magnífico. Vamos a ver, tenemos una llamadita por ahí, vamos a ver quién quiere cuestionarlo en la mañana de hoy. Buenos días. Buenas. Se fue. Se cayó la llamada. Ah, ok, se le cayó, pero vuelva y recompóngase. Algo que se cuestionó mucho es que los miembros del comité político fueron no ratificados, ellos ganaron, pero fueron reelectos cuando se suponía que había una cuestionante, una crítica constante
a esos miembros. ¿Cómo ocurrió eso? Antes que él conteste esa pregunta, vamos a ver, ¿quién está en el aire? Hola, buenas tardes. Buenos días. Buenos días. Buenos días, somos jóvenes del municipio de Santo Domingo Norte. Ok, Y nos interesa saber qué proceso de transformación por favor. necesita tener el partido para que su juventud pueda seguir siendo incluida en el plan de trabajo del PLD. Ok, no me está escuchando, usted está frente a su televisor. Tiene el volumen como muy alto. ¿Cuál es su nombre? No me escucha. Bueno, pero hizo una pregunta ahí que Sí, no escuché realmente la primera parte de llamó como muy desesperado. de la pregunta, pero él mencionaba la transformación del partido y yo creo que los planes que nosotros estamos proponiendo para la juventud del partido creo que son básicos para la transformación y la inclusión de jóvenes en el PLD. Si nosotros logramos generar directivas municipales y de distritos municipales que logren descentralizar el trabajo de la juventud del partido, que pueda salir de la Casa Nacional y que pueda estar en el territorio, nosotros vamos a construir una estructura nacional que va a promover el liderazgo con capacidad de acción inmediata, porque va a estar en su localidad. Magnífico. ¿No? Ustedes una pregunta en el aire antes de Sí. tomar la Son llamada. los miembros del comité. La elección, que no fue una ratificación, sino que fueron a votación, de los que estaban 2 personas, pues no pasaron e ingresaron aproximadamente 16, 17 personas nuevas al comité político. Buenos días. Sí. Vamos a ver. Estamos hablando de aquí desde San Pedro San Pedro de y Macorís. viendo el programa, Gracias. quisiéramos preguntarle al candidato. Vimos que la campaña se centraba en 5 ejes fundamentales para la juventud PLDista, pero queremos saber qué enfoque directo y beneficios tendrá que sea Yuri titular de la Secretaría de la Juventud, una secretaría tan importante. ¿Cuáles son los programas que se desarrollarán en la Secretaría específicamente? Sí, Muy bien. sí. Bueno, Ya sí, él lo vamos- había dicho, pero vamos a repetirlo No, de nuevo. vamos a recapitular, vamos para Sí, que sí, el para compañero complacerlo. de San Pedro pues realmente pueda escuchar cuál es la propuesta. Primero tenemos la J, la Juventud del Partido en el Territorio, que va a ser la creación de directivas en los municipios y distritos municipales a través de elección democrática y libre de los jóvenes inscritos en esas demarcaciones. Por ejemplo, si eres del municipio cabecera de San Pedro, en ese municipio va a haber una directiva que va a ser electa por los jóvenes del partido en esa demarcación. Magnífico. Entonces, luego vamos a tener la primera escuela de debate juvenil de un partido político en la República Dominicana que nos va a servir a nosotros como un método de captación de nuevos jóvenes, pero también nos va a servir a nosotros como un método de formación y de fidelización de jóvenes para que puedan asumir causas partidarias y se puedan formar un criterio propio y crítico. También vamos a tener una mesa de diálogo juvenil permanente. ¿Qué es esa mesa de diálogo? Bueno, nosotros vamos a recorrer el país completo, de cabo a rabo, cada 2 o 3 meses, para escuchar lo que está diciendo la dirigencia juvenil del partido en sus localidades. ¿Y para qué nosotros vamos a hacer eso? No solamente para escuchar a la dirigencia juvenil de nuestro partido, sino también para sistematizar esa información y que nos sirva a nosotros como evidencia para cuando vayamos a tomar decisiones. Que tomemos decisiones no por lo que Yuri piensa, sino por las expectativas que tienen los jóvenes del partido en su demarcación. Muy buen discurso. Porque la realidad también discúlpeme Nolasco, la realidad de los jóvenes de San Pedro no es la realidad de los jóvenes de San Cristóbal. Magnífico. Tienen otras expectativas. diferente. Entonces nosotros realmente tenemos que utilizar esa información también para dársela al Comité Central, al Comité Político, para que cuando el partido vaya a tomar decisiones trascendentales, tome en cuenta el parecer de la juventud del partido. Vamos a escuchar Adelante, la llamada. buenas. ¿Aló? Sí, está en el aire. Sí, mi nombre es Junior García, de Lome Cabrera. Loma de Cabrera. Yo quiero, Interesante. estoy llamando para felicitar al joven Yuri por esas aspiraciones que tiene y por sus presentaciones que ha hecho en los medios de comunicación representando al PLD. Realmente tú levantas el orgullo de los jóvenes PLDistas, que hasta hoy nos sentíamos un poco rezagados con lo pasado en las elecciones pasadas. Gracias. Yuri, tira para adelante, cuenta con un joven aquí que te vamos a dar el apoyo para ver si consigue los votos Gracias. para llegar a la presidencia de la juventud del PLD.
Gracias a los Tú una figura Cabrera. nacional. Pero yo creía que estaba hablando como hombre de la circunscripción del distrito nada más. Gracias a Loma de Cabrera y contáctame en las redes, tal vez en el Instagram o el Twitter, escríbeme para que me dé tu número y entonces nos pongamos en contacto inmediatamente. Está cabildeando el hombre. Tienes un gran compromiso. Tienes un compromiso con representar a esos jóvenes ante un comité político viejo. Porque la gran mayoría del comité político, y no es que tengamos... Eso se van ahora. Se van a adoptar. Sí, eso se No, van es a que saber. yo no lo... hay que ver. Hay que ver. Tiene un gran compromiso de representar la juventud del PLD. Yo creo que ese es un comité político no viejo, sino experimentado y que tiene capacidad de adaptarse. Que tiene capacidad de adaptarse. Porque Tú te estás enfriando. Te ahí con estás eso, enfriando. Stephen Hawking definía la inteligencia como la capacidad que tiene el ser humano de adaptarse. Y yo sé que los miembros del comité político son muy inteligentes. Que se hayan reelectos quiere decir que primero el partido dio un voto de confianza ante el comité político que ha sido el órgano ejecutivo de un partido político más exitoso de América Latina. Gracias, doctor. Mire. Porque ¿cuántas elecciones nosotros ganamos con el 50 más 1? Bueno, Ningún partido lo ha hecho. en ahí América estaba Latina. Lionel. Bueno, estábamos todos. Eso, las fuerzas bochistas convergerán en algún punto. Ya sí, lo dijo, yo se lo iba a preguntar. y No, no- la fuerza. y está bien. nosotros- Pero y usted los- sabe que tenía un líder muy carismático, que se llama nosotros- Leonel Fernández. y tenemos un líder también. ahora, Carismático. presidente de Un gobierno, estratega, bastante estratega. carismático y un estratega del más alto nivel. Estratega. Del más No alto me nivel. lució muy estratega Sí. ahora en este pasado proceso. Que Bueno. eligió a Gonzalo. Recuerde que en política las cosas que no se ven son más que las que se ven. Gracias. Te sabe defender. Bueno, pero lo más importante es que me gustó que recibimos llamadas del interior del país, de lugares bien lejanos, Sí. que te conocen. Eso quiere decir que no es un gallo tapado. Bastante No es preparado. un gallo tapado. Señores, muchas gracias por su atención. Mañana será otra entrega del que más se ve de las mañanas del 56. Gracias a usted, mi hermano, por venir. Gracias. Hermano. Salud.